Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un hecho más que simbólico, más que revelador y más que significativo. Desde hace muchísimos años, Tel Aviv, en el Estado de Israel, de hecho la capital legal del Estado de Israel, es la gran capital del orgullo gay en la zona del Mediterráneo. Esto viene desde hace muchos años, además respaldado por las propias autoridades municipales de Tel Aviv. En un momento determinado, el desfile del Día del Orgullo Gay en Tel Aviv, ya hace años, se convirtió en el desfile del Día del Orgullo Gay más importante de todo el continente asiático, que por cierto es el continente más poblado. También hay que decir, en honor a la verdad, que el Día del Orgullo Gay, celebrarlo en general en Asia, no lo celebran. En algunos lugares sí, pero en términos generales hay una visión de profundo asco, de profunda repugnancia ante el Día del Orgullo Gay, posiblemente porque el continente asiático sea el continente del mundo donde hay un mayor aprecio hacia la familia natural. Y en ese sentido, este tipo de manifestaciones rechinan mucho culturalmente. Y la verdad es que a pesar de las presiones de los Estados Unidos, sobre todo con la administración Biden, y de otros países para que también Asia se someta a esa visión de apoyo al movimiento gay, eso no ha terminado de cuajar, con lo cual el caso de Israel y Tel Aviv todavía de alguna forma brilla más en medio de esa situación. Este año la cosa va más lejos, con una situación económica delicada, con un turismo lógicamente muy resentido y con una población que experimenta restricciones y carencias por esta guerra que no se acaba nunca y que va prolongándose en otro tipo de guerras, porque Netanyahu, con tal de que no lo juzguen e ir de una vez a la cárcel, que tiene más que merecida, está dispuesto a prolongar el estado de guerra en todos los lugares que se pongan al alcance de su mano, pues con ese panorama, de todas formas, el Estado de Israel decide celebrar no el día, una semana del Día del Orgullo Gay por todo lo alto, como nunca se ha celebrado, y además construyendo de cero una ciudad en el desierto. ¿Dónde han elegido celebrarlo? Y aquí es donde los sonidos de alarma se han extendido, sobre todo en medios judíos, en Israel y fuera de Israel, y en medios cristianos, especialmente en Estados Unidos, pues en Sodoma, es decir, donde estaban antes Sodoma y Gomorra. Hombre, hay que reconocer que si de lo que se trataba era de escupir a aquellos que son contrarios a las actividades del lobby gay, no han podido escoger un lugar mejor. Esto es como decir, en su día Dios borró del mapa a Sodoma y Gomorra, entre otras razones porque aplaudían la homosexualidad. A nosotros nos importa un pimiento lo que decidiera Dios hace casi 4.000 años y vamos, esto no se va a ver celebrado en la historia de una manera tan colosal como en estos momentos. Y además vamos a abrir el turismo homosexual no solo a los homosexuales, los transgéneros, etcétera, etcétera, sino también a las familias. Vamos a tener una sección donde puedan venir las familias también para empaparse de esa cultura homosexual que en el Estado de Israel, de manera oficial y estatal, impulsamos con tantísimo entusiasmo. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar las consecuencias de esto para aquellos judíos que consideran que el Estado de Israel es un Estado absolutamente blasfemo y contrario a la enseñanza del judaísmo. Esto no es nada más que una confirmación por la puerta grande de que es así. Y para aquellos cristianos que creen que no, que el Estado de Israel, el actual Estado de Israel, entra en los propósitos de Dios y efectivamente hay que respaldarlo, haga lo que haga, pues a ver cómo lo defienden con esto, porque claro, si esto lo hiciera el gobierno de su país, pondrían el grito en el cielo y les daría igual que fuera el gobierno de los Estados Unidos, que del Perú o de la Argentina, y sin embargo, si lo hace el Estado de Israel, pues tienen que aplaudir o al menos mirar para otro lado y quizá vomitar en silencio. Bueno, los hechos son
testarudos. Y al final esos hechos no se pueden ocultar. Y efectivamente, cuando una sociedad vive un proceso de deterioro moral, pues ese deterioro moral no se da solamente en ciertas áreas, es un proceso que efectivamente va avanzando. Ese proceso de deterioro moral, como señala el mismo profeta Ezequiel, pues es un proceso que a veces cubre hasta generaciones, pero bueno, cuando llega a lo último de lo último, lo único que cabe esperar, al menos desde la perspectiva de la Biblia, es el juicio de Dios. Y, en fin, saque cada cual sus conclusiones y cada uno aplíquese las consecuencias. Pero de eso hablábamos en nuestro editorial y ahora tenemos que entrar en nuestro boletín de noticias y, como hacemos siempre, vamos a empezar por el segmento de España, porque en este juicio del que les hablamos todos los días ante el Supremo, en el que aparecen como principales encausados José Luis Ábalos, el que fue mano derecha de Pedro Sánchez, Koldo García y Víctor de Aldama, pues finalmente va a aparecer Víctor de Aldama y se supone, porque esto está por verlo, que va a aportar nuevos detalles sobre la visita a España de Delcy Rodríguez. Una visita que no podía practicar porque tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. Pero claro, eso era en aquel entonces. Y en aquel entonces esto dejaba muy mal al gobierno de Pedro Sánchez. Y efectivamente Europa estaba en lo que estaba, pero es que los tiempos han cambiado. Y esto no se puede, en última instancia, ocultar. Ahora mismo, Delcy Rodríguez es la presidente legítima y reconocida por el propio Donald Trump. La Unión Europea, la única salida que tiene, pues es ir al rebufo de lo que dice la Casa Blanca, decir sí, amén y de paso inclinar los cuernos. Y claro, lo que hubiera sido tremendamente grave hace unos años, cuando sucedió, ahora es que hasta se puede presentar como una visión absolutamente de futuro y, por supuesto, adelantada a su tiempo por parte de esta gente. Porque es que al final la historia les ha dado la razón, que era algo que repetía mucho el régimen de Franco cuando pasó del aislamiento al término de la Segunda Guerra Mundial, por eso de que Hitler y Mussolini lo habían ayudado durante la Guerra Civil Española, para, al cabo de unos años, gracias al Vaticano y a los Estados Unidos, convertirse en una pieza de la Guerra Fría. Y entonces lo que sucedía, como se decía, es que finalmente la historia le había dado la razón a Franco. Claro, ya no les quiero contar cuando de pronto se produjo la Guerra de Corea. Ahí ya, bueno, el caudillo había visto el futuro con más claridad que los propios presidentes de los Estados Unidos y se había adelantado a su tiempo. ¿Era verdad? No, no era verdad, pero tuvo esa suerte, porque efectivamente Franco tenía eso que se denominaba la baracá, la suerte inmensa, y efectivamente esa suerte la tuvo. ¿Qué sucede ahora? Hombre, pues ahora lo que sucede es que también tiene muchísima suerte, claro, al menos relativa en medio de esta situación, pues Ábalos y el resto de la gente que está con Ábalos. Y claro, lo que acaba aconteciendo, pues es que dentro de la suerte que tienen, pues Delcy Rodríguez es que ya es una cosa distinta. Delcy Rodríguez es la presidente legítima de Venezuela, lo ha dicho Donald Trump, lo ha confirmado Marco Rubio, porque esa chica, ¿cómo se llamaba? María Corina es nice, pero no tiene apoyo popular. Qué suerte pueden acabar teniendo Ábalos y Koldo y qué poca andadura puede tener el hecho de que en estos momentos Víctor Aldama quiera salir adelante actuando como delator. Pero en fin, nosotros seguiremos informando al respecto y de momento lo que les contamos es las noticias que les afectan con la ayuda absolutamente imprescindible de María Durán. María, muy buenas noches.
Hola César, muy feliz martes. El caso que investiga las irregularidades vinculadas al exministro José Luis Ábalos entra ya en la fase decisiva de la fase decisiva. El próximo miércoles, o sea mañana, están citados a declarar en el Supremo los tres principales implicados: el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La comparecencia que genera especial expectación es la de Aldama, porque según fuentes cercanas a la investigación, es decir, ha filtrado el propio Aldama, va a aportar información de gran alcance. De hecho, su testimonio es calificado ya por todos los medios como determinante, porque parece ser que va a incluir datos inéditos sobre el conocido como del Seagate, ese episodio relacionado con la visita a España de la entonces vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidente interina, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea. En paralelo, ya les adelantábamos ayer, varios agentes de la UCO han reforzado la tesis de una estructura organizada. Uno de los testimonios más contundentes apuntaba directamente a Aldama como impulsor del viaje de Rodríguez y señalaba que este tipo de movimientos requerían escalar decisiones hasta el más alto nivel político. Según los investigadores, esto evidencia una cadena de mando en la que Aldama ejercía influencias sobre Koldo y, a través de él, sobre el propio Ábalos. La investigación también ha puesto de relieve la estrecha relación entre Aldama y la dirigente venezolana. En los mensajes intervenidos se aprecia un tono de cercanía que apuntala a la frecuencia de sus contactos y encuentros, lo que cuestiona la necesidad real de organizar un viaje oficial a España. Ese vínculo directo también refuerza la hipótesis de que la visita no fue improvisada, sino que fue el resultado de muchas gestiones previas y muy bien coordinadas. El propio teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, subrayaba ayer en su declaración, ya les contábamos, que esta red investigada accedía a altas instancias, llegando incluso, según su testimonio, a niveles donde se requería validación política para determinadas decisiones. Bala también apuntó que Ábalos habría utilizado su posición institucional en el PSOE para facilitar determinadas gestiones. Esta declaración de Aldama se va a centrar en elementos clave como la existencia de una carta de invitación firmada por Ábalos en esa condición orgánica dentro del partido, era el número 2, en la que se formalizaba la visita de Rodríguez con el objetivo de explorar futuras relaciones bilaterales, básicamente pagos de la narcodictadura al PSOE. Ese documento contradice las versiones que en su momento ofreció el gobierno, quien defendió que la presencia del exministro en Barajas respondía a la gestión de un incidente diplomático. La planificación previa que revela la carta va a reforzar mañana, se espera, la tesis de una operación organizada con antelación. Todos expectantes con lo que diga Aldama. Y la siguiente noticia es una pésima noticia, y es que España ha perdido más de 170.000 ocupados en el peor primer trimestre desde el año 2014. Ha sido la mayor caída en el primer trimestre del año desde 2014, eso sí, sin contar los años del coronavirus. Con todo, y esto es bastante interesante, a pesar de ese descenso trimestral, el empleo total alcanza un récord para lo que es el inicio del año, para lo que es el primer trimestre, con más de 22 millones de ocupados. Por supuesto, tiene que ver con la caída del empleo el hecho de que se acaba la campaña navideña, eso siempre influye. Tiene que ver el mal tiempo, que también es así, tiene que ver que es una temporada turística baja, pero lo cierto es que en estos momentos España tiene casi un 11% de desempleo oficial, que es muchísimo mayor en realidad. Eso con 231.500 parados más. ¿Y por qué? Y esto todavía es más preocupante. Porque, hombre, el empleo público, es decir, el que no produce nada, el que tienen que costear los españoles con ese dinero que les roban los buscabonus de la agencia tributaria, ese ha crecido. Pero el empleo en el sector privado y entre los autónomos ha caído, y ha caído considerablemente. Es decir, el empleo que produce algo. Encima, para terminarlo de arreglar, y esto es algo que es muy indicativo, aunque algunos no lo piensen, la población activa aumenta sobre todo entre los extranjeros.
Lo cual quiere decir que efectivamente a la hora de encontrar trabajo, los españoles compiten con una enorme desventaja con la gente que viene de fuera. De la gente que viene de fuera hay porcentajes verdaderamente escalofriantes de gente que vive de las ayudas sociales y que no aporta nada, solo recibe. Pero es que encima de aquellos que deciden trabajar, lo cual es encomiable, en muchísimos casos están trabajando en una situación de favor con los españoles, fundamentalmente porque están dispuestos a aceptar condiciones que, bueno, ya para los españoles no es que sean inaceptables, es que son injustas e incluso humillantes. Con lo cual el panorama del empleo realmente no es bueno, no lo es. Pero, en última instancia, ¿qué más le puede dar a Pedro Sánchez que el número de ocupados descienda entre los españoles si al final a los extranjeros se les está regularizando por millones y realmente le van a votar? Pues nada, le importa un pimiento, porque los votos no tienen olor. Los votos en última instancia van en una dirección o en otra. Tienen color, pero olor no. Como decía, ustedes saben, aquel famoso emperador romano, pragmático como pocos, que se llamaba Vespasiano. La noticia económica del día es nefasta. El mercado laboral español ha comenzado 2026 con señales de enfriamiento en un primer trimestre que normalmente está condicionado por factores estacionales. Según la EPA, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el empleo ha caído en 173.300 personas entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso del 0,76%. Se trata además de la mayor caída en un inicio de año desde 2014 si se excluye el impacto excepcional de 2020 por la pandemia. A pesar del retroceso, el número total de ocupados crece algo. Hay 22,29 millones de personas trabajando, según el Gobierno, un 2,42% más que hace un año. Ya sabemos que esto tiene trampa porque hay personas con varios contratos. Este contraste refleja que la caída responde en gran medida a esos factores puntuales como el final de la campaña navideña, la temporada turística que es baja o las borrascas que ha habido en enero que también han afectado a la hostelería. En sentido contrario, el inicio tardío de la Semana Santa en marzo ha ayudado a amortiguar algo ese descenso. Si se eliminan esos efectos temporales, los datos nos ofrecen una imagen matizada. En términos desestacionalizados, el empleo ha crecido en 96.800 personas en el trimestre, aunque a un ritmo muy inferior al año anterior. Este dato apunta a una desaceleración del mercado laboral en un momento marcado por la incertidumbre global, la crisis energética y el impacto de la implantación de la inteligencia artificial en el empleo. Este debilitamiento viene acompañado de un repunte del paro. La tasa de desempleo ha subido hasta el 10,83%, lo que supone un aumento de 0,9 puntos respecto al trimestre anterior y nos mantiene a España como el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea. En términos absolutos, el número de parados ha crecido en 231.500 personas hasta los 2,7 millones. En términos desestacionalizados, el paro desciende ligeramente. Otro factor relevante es el aumento de la población activa, que ha crecido en 61.100 personas, supera por primera vez los 25 millones y esto contribuye a explicar parte del aumento del paro, ya que a más personas que se incorporan al mercado laboral a buscar empleo, pues más difícil es que todas lo encuentren y el porcentaje baje. Por nacionalidad, el número de activos ha descendido entre los españoles, mientras que ha aumentado de forma significativa entre los trabajadores extranjeros. O sea que aquí este factor de la inmigración masiva también tiene que ver con que haya españoles que no encuentren trabajo. Y nos vamos a Iberdrola y a Endesa, que han recurrido ante la Audiencia Nacional para exigir acceso a nada más y nada menos que 8.028 grabaciones y 1.296 correos de red eléctrica relacionados con el apagón de abril de 2025. Por cierto, apagón del que hoy se cumple un año. Bueno, pues el juez, que es José Luis Calama, ha denegado la entrega de esos correos a Iberdrola y a Endesa, considerando que es un material confidencial, estratégico y sin relevancia procesal tras descartarse un atentado terrorista.
Pues don José Luis Calama aquí está jugando como los árbitros caseros, es decir, a favor de la administración. Otras veces los jueces en España juegan a favor de los bancos, incluso de las compañías eléctricas, pero aquí está jugando a favor de la administración y realmente no tiene razón desde nuestro humilde punto de vista. Las eléctricas alegan que se vulnera su derecho a defenderse porque no pueden acceder a documentos clave, que además esta documentación tendría que ser accesible a las partes personadas porque ya se ha levantado el secreto de sumario y que además de aquí pueden derivar reclamaciones millonarias que se da la circunstancia de que desde luego no tiene la menor intención de pagar las compañías eléctricas. Y tienen razón. Pero claro, aquí la sala ha llegado a la conclusión de que a Red Eléctrica le pueden caer unas indemnizaciones que tendría que pagar y que no va a pagar, porque para eso están conectados directamente con el poder político y no las van a pagar. Y esto es una alcaldada judicial de esas que da vergüenza y que sería para ir señalando con el dedo al juez cuando alguien se lo cruzara en la calle, pues igual que cuando el Tribunal Supremo decidió en un asunto que afectaba a la banca española que los estafados por la banca tenían derecho a reclamar y les tendrían que devolver el dinero, etcétera, etcétera, pero no se podía hacer porque entonces se le hacía muchísima pupita a los bancos. Es algo verdaderamente impresionante. A usted lo estafan los bancos, usted es infinitamente más débil que los bancos, pero no podemos hacer justicia en su caso porque a los bancos, que son mucho más ricos y más poderosos, les hacemos pupita. De modo que usted se lleva el golpazo como si le hubiera caído una pared de granito encima y los bancos pues pueden respirar tranquilos. Bueno, pues así funciona la administración de justicia, o sea que cada cual sus consecuencias. Hoy se cumple un año de ese gran apagón que nos dejó a nosotros sin programa, ¿recuerdan? Provocado por las políticas socialistas y que dejó bajo análisis judicial el colapso eléctrico del 28 de abril de 2025. Este caso sigue generando un intenso pulso entre las grandes operadoras, y el sistema de red eléctrica. Iberdrola y Endesa han recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de impedirles el acceso a 8.028 grabaciones telefónicas y 1.296 correos electrónicos internos aportados por Red Eléctrica a la investigación. Ambas compañías consideran que esta negativa vulnera su derecho de defensa y piden poder consultar íntegramente el material incorporado a la causa. Los documentos en disputa recogen comunicaciones internas de técnicos de Red Eléctrica antes y después del apagón, consideradas clave para reconstruir lo ocurrido durante el colapso del sistema. Sin embargo, el magistrado ha respaldado la posición del gestor público de la red, que sostiene que ese material, tiene carácter confidencial. En su auto, el juez Calama argumenta que la investigación judicial se abrió para determinar si el apagón podía deberse a un ataque terrorista y que esa hipótesis ya ha sido descartada. A partir de ahí, el juez concluye que la documentación pierde relevancia procesal y que su difusión puede afectar a intereses sensibles, por lo que había rechazado su petición. Iberdrola y Endesa discrepan frontalmente. Iberdrola sostiene que el juez no ha resuelto sobre los archivos concretos solicitados, sino sobre un informe distinto y accesible en la causa. Alega además que los soportes digitales reclamados no han sido incorporados correctamente al expediente y que la resolución parte de un supuesto equivocado. También subraya que una vez levantado el secreto de las actuaciones, el acceso debe ser íntegro para todas las partes personadas, sin restricciones selectivas. Endesa comparte ese planteamiento y añade que impedir el acceso a las grabaciones y correos vacía de contenido el derecho de defensa, ya que esos materiales fueron utilizados para valorar la ausencia de responsabilidad penal. La compañía insiste en que la legislación garantiza el acceso a toda la documentación no declarada secreta y considera que esos audios y correos deben estar disponibles para su análisis. Ambas eléctricas recuerdan además que el propio juez ya rechazó en su momento la petición de Red Eléctrica de declarar secretos determinados contenidos del sumario.
También han solicitado a la Audiencia Nacional que ordene la incorporación completa de los soportes originales, incluidos los pendrives y las grabaciones de los centros de control, para evitar que el análisis del caso se base en una documentación incompleta. De momento, los usuarios, los clientes de esas eléctricas, ya hemos pagado una factura de más de 600 millones de euros. Y nos vamos del segmento de España a la información internacional, donde, empezando además por Estados Unidos, donde Cole Thomas Allen, de 31 años, que supuestamente intentó disparar contra el presidente Trump y que llegó a herir a un agente del servicio secreto, ya ha sido imputado por intento de asesinato del presidente, ataque a agente federal, uso de armas en delito violento y transporte ilegal de armas. Esto podría significar nada más y nada menos que la cadena perpetua. Pero claro, al mismo tiempo, aquí la intención que tienen algunos es sacar del atentado frustrado contra Donald Trump todo lo que se pueda. No se ha podido sacar, como en el caso del segundo atentado, y esto es comprensible porque aquello fue muy distinto, un reflote de la popularidad bastante tocada de Donald Trump. Eso es algo verdaderamente impensable. Eso no ha sido posible. Es posible que Palantir consiga sacar adelante un contrato millonario en Estados Unidos, porque claro, supuestamente si Palantir controlara este país, bueno, aquí las cosas irían como la seda. Y también hay un intento de acabar con aquellos periodistas, aquellos humoristas, aquellos presentadores que no le gustan a Donald Trump. Y de hecho, Jimmy Kimmel, que es un personaje al que Donald y también Melania Trump le tienen puesto el ojo desde hace mucho tiempo, realizó una parodia sobre la cena y bueno, aquí han pedido que lo despidan de la ABC y de la Disney. Esto es algo lamentable. Jimmy Kimmel no se puede decir que sea un presentador hacia quien ahora se dirige a ustedes sienta un especial aprecio, le resulta incluso desagradable en ocasiones, pero desde luego pensar en que es una persona a la que hay que lanzar a las tinieblas externas porque se da la circunstancia de que no le gusta a Melania, sobre todo parece que a Melania menos que a Donald Trump, es intolerable. Es inaceptable. Esto en cualquier otra época se podía hacer. Algunos hemos conocido épocas históricas en que bastaba que la mujer del jefe del Estado llamara a la televisión para que desaparecieran algunas personas, a veces señoras que ni siquiera llegaban a ser la esposa del jefe del Estado. Nos parece desagradable, a veces lo que se critica hay razones para criticarlo, pero la censura es inaceptable. Y en este sentido, realmente la censura, porque además se dirige a la primera dama y al presidente, pues es todavía más inaceptable. Si cabe, está en el salario. Aunque la gente de Palantir piense todo lo contrario y piense que haya ciertas informaciones que no se deben dar porque hacen pupita a los políticos. El intento de atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca ha desencadenado una crisis en Estados Unidos que sigue escalando. El principal acusado, Cole Thomas Allen, de 31 años, ya ha sido imputado formalmente por intento de asesinato de un presidente, un cargo que le puede acarrear condena perpetua. Allen fue detenido inmediatamente el sábado en el lugar de los hechos y ya este lunes comparecía ante el juez en una breve audiencia en la que se le leyeron los cargos. Iba vestido con un mono azul, acompañado por su defensa, se mostró muy tranquilo y respondió con calma. La Fiscalía ha solicitado su detención preventiva, subrayando la gravedad del caso y el riesgo de fuga. Según el FBI, el joven viajó desde California a Washington en tren portando varias armas, en concreto una escopeta de calibre 12, una pistola semiautomática y varios cuchillos. Además, se localizó ese manifiesto del que les hablamos ayer en el que expresaba un fuerte rechazo al presidente. El tiroteo provocó, ya saben, la suspensión inmediata de la cena y hay un debate en torno a cómo se está organizando la seguridad en los actos institucionales. En paralelo, el presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva política contra el humorista Jimmy Kimmel después de que éste realizara una parodia sobre la cena de corresponsales en su programa. En el sketch, Kimmel ironizaba sobre la primera dama, Melania Trump, a la de que describía de forma que tanto el presidente como su esposa han calificado
acusado de un tono ofensivo y provocador. Tras el atentado, Trump ha pedido públicamente su despido inmediato por parte de ABC y Disney y lo ha acusado de promover un llamamiento a la violencia y de contribuir a un clima de hostilidad política. Melania Trump también se ha unido a este debate, ha denunciado lo que considera retórica de odio por parte del presentador y ha reclamado a la cadena medidas disciplinarias. En sus declaraciones en redes sociales, la primera dama ha acusado al presentador de contribuir a la polarización del país y de utilizar su espacio televisivo para sembrar división. Y nos vamos de los Estados Unidos a Oriente Medio porque Israel, por supuesto, se pasa el alto el fuego por donde le apetece y ha atacado una veintena de objetivos más en el Líbano. Aunque hay una tregua y aunque se ha prorrogado recientemente. Israel está machacando el sur del Líbano, está machacando el valle de la Beca y además, para terminarlo de arreglar, Netanyahu ha aparecido diciendo que su ejército tiene libertad de acción para eliminar cualquier amenaza, con lo cual incluso la línea de seguridad está ya al norte del río Litani. Esto no debería sorprenderle a nadie porque Israel hace lo que quiere. Y claro, lo tremendo del asunto es que no exista ni la más mínima sanción contra Israel por hacer lo que quiere, por violar el alto el fuego cuando le parece, por atacar objetivos civiles, por estar perpetrando un genocidio en Gaza, por cometer crímenes de guerra de manera sistemática que aparecen cada lunes y cada martes en los propios medios de comunicación israelíes. Bueno, pues es la impunidad del criminal. Y a los criminales, cuando se les concede impunidad, lo único que se consigue no es moverlos al arrepentimiento y a la compasión. Lo único que se consigue es que ese criminal se envalentone todavía más. Les avisábamos ayer de que Israel se preparaba para atacar. Lo ha hecho esta noche. Ha atacado 20 objetivos en Líbano, violando así el alto el fuego, en una nueva escalada que pone en cuestión la estabilidad de la tregua. Según ha informado el propio ejército israelí, sus fuerzas han bombardeado una veintena de supuestas infraestructuras terroristas vinculadas a Hezbollah en el sur del Líbano y también en el valle de la Beca, en el este del país. Es decir, empiezan las Fuerzas Armadas israelíes a aumentar su área de ataques. Se han producido pese a la existencia de ese alto el fuego vigente, prorrogado la semana pasada con el objetivo de contener la violencia tras meses de enfrentamientos. No ha servido para nada. Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha defendido que la ofensiva está mantenida por su libertad de acción para neutralizar lo que considera amenazas inmediatas y emergentes. Según su interpretación del acuerdo, Israel puede actuar no solo dentro de la denominada zona de seguridad al sur del río Litani, sino también fuera de ella si detecta riesgos vinculados a Hezbollah. Seguro que la parte libanesa no opina lo mismo. Netanyahu ha insistido en que la campaña militar no ha cesado y que continuará mientras que a su juicio persistan riesgos para la seguridad israelí, o sea, no terminará nunca. Las autoridades libanesas y distintos actores internacionales, sobre todo Pakistán, principal mediador, han advertido de que este tipo de operaciones ponen en peligro la fragilidad del alto el fuego. En paralelo a este repunte en Líbano, el tablero internacional añade otros movimientos relevantes. Irán, que es clave por su apoyo a Hezbollah, ha abierto la puerta a un posible cambio de postura respecto a Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Abbas Araqui, ha señalado que Teherán estudia la posibilidad de retomar ya conversaciones con Washington, aunque ha subrayado que se tienen que cumplir condiciones específicas. Araqui han marcado sus declaraciones en un momento de intentar que funcione la diplomacia tras reunirse con responsables rusos y agradecer a Moscú su respaldo a la vía negociadora en la región. Ayer se veía con Vladimir Putin, quien le prometía apoyo en esas negociaciones. La cooperación entre Irán y Rusia se presenta como otro factor clave relevante en la configuración del equilibrio geopolítico en Oriente Próximo. Bueno, y tensión en la Unión Europea entre Ursula von der Leyen y el canciller alemán Friedrich Merz. Porque claro, Merz, que se da cuenta de la situación que existe y se da cuenta de que no hay un plan medianamente sensato por parte de la Casa Blanca en relación con la guerra de Irán, pues optando por la práctica ha dicho que algunas de las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Irán tendrían que levantarse.
esa es la historia. Y, por supuesto, Ursula von der Leyen, que es, desde luego, mucho más papista que el Papa, ha dicho que no hay cambios sustanciales en Irán y que no se van a levantar las sanciones. Y que, por supuesto, las sanciones pues responden a la represión de derechos humanos en Irán, especialmente contra mujeres y disidentes. Por ese mismo motivo, la Unión Europea tendría que someter al Estado de Israel a unas sanciones salvajes, verdaderamente salvajes. Bueno, vamos, por no sancionarles ni se les prohíbe que vayan al Festival de Eurovisión. Es algo totalmente secundario. Pero realmente esto forma parte de esa doble moral de Occidente y claro, esa doble moral de Occidente finalmente tiene muy malas consecuencias para Occidente. Podrás engañar a buena parte de la población de Estados Unidos. Podrás engañar a buena parte de la población europea. Pero la gente que no vive en los Estados Unidos y en el Canadá y en Europa ve las cosas de una manera muy distinta y ve que hay una doble vara de medir. Y claro, el chino, el ruso, el indio, el hispanoamericano, que ve todo desde fuera, salvo Milei y alguno parecido, pues se da cuenta de que se aplican unas medidas absolutamente durísimas con Irán y, sin embargo, esas medidas no se aplican en absoluto contra un Estado agresor como es el Estado de Israel. O sea, así de claro. Y que además está perpetrando crímenes de guerra. Es así de evidente. Alguno dirá, bueno, pero el Estado de Israel internamente tiene un régimen de apartheid. Tiene un régimen exactamente igual que el régimen de apartheid, permitiendo que en el Parlamento israelí haya algunos árabes, igual que en el Parlamento de la República Surafricana del Apartheid había algunos negros y algunos color, es decir, por ejemplo, descendientes de indios o de pakistaníes oscuros de piel que no eran negros. Y eso no evitaba que el régimen de apartheid fuera un régimen de apartheid, contra el que, por cierto, se formularon sanciones a las que nunca se sumaba Estados Unidos, aunque sí los países europeos. En el caso de Israel, por supuesto, ni los países europeos ni los Estados Unidos. Bueno, pues un ejercicio de hipocresía de este tipo, al final se paga, entre otras razones, porque nadie cree lo que dices y nadie se fía de ti, y no faltan razones para ello. Y precisamente a cuenta de Irán, la relación entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Friedrich Merz ha quedado marcada por una nueva tensión. El origen del desacuerdo viene de una idea de Merz, que ha planteado la posibilidad de que Europa pueda levantar, al menos parcialmente, algunas de las sanciones impuestas a Irán, como un gesto para facilitar el diálogo entre Teherán y Washington. El canciller alemán defendía que una flexibilización limitada podía contribuir a reducir la tensión internacional y abrir una vía de negociación. Sin embargo, von der Leyen lo ha rechazado de forma tajante en una intervención ayer ante parlamentarios de la Unión Democristiana Alemana, el partido de Merz, la CDU. La presidenta de la comisión decía que no existe ningún cambio sustancial en Irán que justifique un levantamiento de las sanciones. Explicaba que las medidas siguen plenamente vigentes porque el motivo que las originó continúa sin resolverse. Von der Leyen subrayaba también que las sanciones responden principalmente a la situación de los derechos humanos en Irán, con especial atención a la represión de las mujeres y a la persecución de la disidencia. En ese sentido, insistía en que la Unión Europea solo debe considerar cambiar su posición si se produce un cambio fundamental en el comportamiento del régimen iraní, algo que, según ella, no ha ocurrido. Y concluimos nuestro boletín en México porque ha sido detenido un supuesto dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación. La Marina de México ha detenido en Nayarit a Audias Flores Silva, alias el jardinero, al que se señala como un posible sucesor del Mencho. El detenido tenía una orden de detención en México, era buscado por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura, no está nada mal, y al parecer la detención fue una detención sin disparos, sin heridos, sin muertos, en una operación quirúrgica. Y también fue detenido el Güero Conta, al que se acusaba de lavar el dinero a gran escala de este mismo cártel de México, del
Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es una buena noticia en términos objetivos. Lo que a uno le queda siempre la duda en el caso de las operaciones contra los narcos en México es si aquí hay un triunfo de la policía y de la administración de justicia o un triunfo del cártel de narcos rival, que efectivamente está encantado de quitarse competencia en el narcotráfico de delante y además de quitársela con el respaldo de la policía, de las Fuerzas Armadas o de la Administración de Justicia. Y esa duda, de verdad que en el caso de México resulta muy difícil de disipar. Y la Secretaría de Marina de México, la SEMAR, ha detenido en el estado de Nayarit a Udías Flores Silva, conocido como el Jardinero, y señalado por las autoridades como el posible nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a finales del pasado febrero. ¿Recuerdan? Aquí se lo contamos. La operación ha sido confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Jaruf, quien ha detallado que Flores Silva contaba con una orden de aprehensión, o sea, de detención en México, y era además requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Washington ofrecía, de hecho, una recompensa de $5 millones por información que llevara a su captura. Tras conocerse la detención, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitaba públicamente a la Marina mexicana y destacaba la valentía y precisión del operativo. Según la secretaria de Marina, la operación es resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional quirúrgica ejecutada sin intercambio de disparos y sin víctimas ni heridos. El despliegue incluyó un amplio dispositivo aéreo y terrestre con aeronaves de vigilancia, helicópteros de apoyo y cientos de elementos navales. Una acción de gran escala cuidadosamente planificada. Las fuerzas de seguridad mexicanas han detenido también a César Alejandro N., alias El Güero Cota, identificado como supuesto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación en la misma estructura criminal. Las autoridades lo acusan de lavar dinero procedente de actividades ilícitas mediante empresas, testaferros e inversiones en sectores como el inmobiliario, el aeronáutico y, esto me ha llamado la atención, del tequila. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Pues por mi parte es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche de martes. Vuelvo mañana a esta misma hora. Será miércoles y habrán declarado al menos Ábalos y Koldo. Estaremos probablemente todavía pendientes de Aldama. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero tendremos a don Lorenzo Ramírez en el avión del Despegamos, acercándonos a esa visión de la geoeconomía mundial, y después vendrá don Roberto Centeno y la economía que se fue, que desgraciadamente no se ha ido, para seguir comentando temas económicos de su interés. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.